Muy buenos días. Dando comienzo a la segunda temática que nos ocupa dentro del desarrollo de Bioquímica 2, me voy a referir muy brevemente a una parte de esta temática desde el punto de vista de la teoría, que es la parte de la digestión y absorción de los lípidos. Digo que una parte, ya que la gran parte del desarrollo de la clase teórica eh, eh, ha sido desarrollada por la doctora Jimena Cejas, profesora integrante de la Cátedra de Bioquímica General para Kinesiología en nuestra universidad, quien gentilmente aceptó mi invitación a que ella desarrollara la temática. Es verdaderamente un placer para mí eh, haberla invitado, ya que tiene un amplio conocimiento de la bioquímica en general, pero en particular en este tema, verán ustedes en el desarrollo de su teoría que es sumamente clara, sumamente didáctica y un tema que por sí nomás, al igual que otros metabolismos, requiere eh, de una comprensión de fenómenos generales, al igual que la integración con metabolismos como el que ustedes han desarrollado en la clase anterior y cómo se van ensamblando estos metabolismos desde el punto de vista de la bioenergética. Bueno, dicho esto, pasamos directamente a la clase. Entonces, el metabolismo de los lípidos, y siguiendo una orientación, como ustedes ya vieron en el metabolismo de los glúcidos, tenemos que comenzar nuevamente interpretando de qué manera los lípidos que nosotros estudiamos en la primera parte del año llegan a transformarse desde el punto de vista de la alimentación a ser un nutriente celular. Es así que si ponemos algunas gráficas, algunos dibujos, fotos que nos permiten orientarnos de qué manera nosotros estamos alimentándonos, podrán ver acá desde un desayuno, desde un postre o desde un obsequio, todos estos obviamente sumamente caros, pero muy gráficos a la hora de entender que nosotros dentro de nuestra dieta incorporamos también una gran cantidad de material lipídico bajo el formato de alimentos, como podrán ver aquí la crema de este café con leche, crema de leche, dulce de leche, la manteca en las grasas y margarinas, los contenidos en las pastas de estos bombones, muchas veces aceites del tipo de los aceites hidrogenados, o también desde el punto de vista de las grasas, estas porciones de torta en donde pueden ver estas cremas, que son cremas más bien que se encuentran guardadas dentro de aerosoles, que son más derivadas de aceites que de grasas, pero también aquí en esta otra parte del relleno de esta torta podemos ver también emulsiones con azúcares y otras sustancias de distintos orígenes, como pueden ser hidratos de carbono, que se complementan como parte de nuestra nutrición. Pero el corazoncito argentino siempre apunta a esto, y es que dentro del gran consumo de derivados cárneos que son parte de nuestra dieta, tenemos ya sea la grasa intermuscular o intercalada con fibras musculares, o bien estas grandes porciones de tejidos grasos de depósito que podemos ver aquí, y lo podemos ver aquí en esta parte también, en donde vemos que nuestro organismo es un gran almacenador de grasas como fuente de energía. Entonces, si nosotros ya con estas dos fotos podemos ver que incorporamos gran parte de nuestra alimentación y gran parte de lo que es nuestra nutrición, los derivados cárneos, también estas carnes, por más magra que sea, siempre incorporamos cantidades importantes de estos materiales lipídicos. Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí ya nos hace acordar a qué familia de lípidos nos estamos refiriendo. Nosotros incorporamos gran cantidad de triacilgliceroles, al igual que también incorporamos distintas cantidades de colesteroles a través de otros tipos de alimentos, y también, obvio, de este
mostrando en la diapositiva, pero también gran cantidad de fosfolípidos en componentes de otras derivados, no necesariamente derivados cárneos, sino también algunas otras sustancias de tipo, algunos otros alimentos, perdón, de tipo de los vegetales. Entonces, tal cual vimos en los otros gráficos, si nosotros hacemos esto a modo de ejemplo, la movilización de los lípidos va a, como ya vieron en la otra clase, se va a incorporar a través de nuestro aparato digestivo, por la boca, la parte de la alimentación, y estas sustancias grasas, si bien en la bibliografía ustedes van a encontrar que se encuentran grandes cantidades que se encuentran enzimas dentro de la cavidad bucal bajo el formato de lipasa lingual. Esta lipasa lingual tiene una actividad específica, un KM verdaderamente alto, por lo tanto la degradación de grasas a nivel de la boca es extremadamente baja, y prueba de esto está que cuando uno hace una incorporación de un alimento que tiene un alto contenido en grasa, vamos a hablar por ejemplo una parrillada, ¿no es cierto?, en donde tenemos vísceras y tenemos también un asado que tenga gran cantidad de grasas, vamos a ver que una vez que se hace la dilución, nuestro paladar y nuestras mucosas bucales se encuentran como impermeabilizadas, es decir, pasamos la lengua y sentimos que hay grasas adheridas a las paredes de nuestra cavidad bucal. De hecho, está en que obviamente tomamos un sorbo de vino y a través de la interacción de esta grasa con los derivados de los taninos, sobre todo los vinos tintos, etcétera, hacen que esta suerte de sensación de impermeabilización grasa desaparezca cuando uno hace la dilución de esa sustancia líquida. Ahora bien, para que lleguemos a este cuadro de cómo se movilizan y entonces nos vayamos viendo un poquito cuáles son las distintas partes por donde se van a movilizar esas grasas bajo el formato de triacilglicéridos, vemos que parte de ellas se van a absorber en el intestino y luego se van a vehiculizar por dos grandes sistemas circulatorios, en donde para los glúcidos vimos uno solo, que fue este que está aquí, que es la sangre, pero para los lípidos vamos a tener que incorporar este otro concepto, que es el tejido linfático. ¿Por qué? Porque la linfa es un líquido su tejido líquido con alto contenido en sustancias grasas, como ven ustedes acá, triacilglicéridos, y que luego a nivel del conducto torácico donde se producen los intercambios y recambios. Pero antes de que pasemos a esto en particular, permítanme que terminemos de ver de qué manera ese alimento es procesado y simplificado en la forma de nutrientes que van a ser de importancia para nuestras células como nutriente celular. Y entonces aquí, si nosotros recordamos los pasos dentro de nuestro aparato digestivo, vamos a decir que una vez que se produce la dilución, pasa al estómago. En el estómago no se encuentra ningún elemento catalítico, es decir, ninguna enzima que sea capaz de degradar estos triacilglicéridos en sustancias más simples, entiéndase los dos componentes principales de los triglicéridos, como son los ácidos grasos en su relación de tipo éster con el glicerol, por lo que directamente pasan del estómago al duodeno, y en el duodeno nos encontramos con que tenemos toda la herramienta de transformación que hace falta para poder escindir y liberar los distintos componentes moleculares que poseen los triacilglicéridos. Este es el caso de que, producto de la secreción pancreática, como les dije ya en el teórico de digestión y absorción de glúcidos, también se sintetizan enzimas dentro de la función exócrina del páncreas y se sintetiza y se libera al espacio del duodeno, la zona del yeyuno, ilion y en la primera porción del duodeno también, se sintetizan y se liberan desde el páncreas a lipasa pancreática. Pero bien,
Ustedes saben, obviamente, que los lípidos son sustancias hidrofóbicas, por lo tanto, su condición estructural para que la lipasa las pueda transformar o las pueda digerir catalíticamente, requiere de que previamente esta estructura grasa, esta estructura lipídica, si bien es simple por su constitución molecular, su estructura 3D requiere de que exista una emulsificación. Y entonces, para entender el concepto, no hay nada mejor que conceptos de la vida diaria, en donde uno dice, cuando yo tengo un plato, la loza, en donde hemos consumido una comida con alto contenido de grasa, vemos que hacen falta factores para que ese plato se pueda lavar. Uno de los factores es que exista temperatura. Ese es el primero. Y el segundo, que existan una sustancia tensioactiva. En el caso de lavar los platos, nosotros utilizamos detergentes. Ahora, obviamente, la pregunta es, ¿existen moléculas biológicamente activas que tengan capacidades de generar emulsificaciones, emulsionar a estas grasas de manera que puedan separarse y que puedan adaptarse a lo que luego la lipasa la encuentre y pueda hacer esta interacción catalítica al sitio activo que permita la ruptura de los enlaces tipo éster entre los constituyentes moleculares de los triacilglicéridos, tal es el caso del glicerol y los ácidos grasos? La respuesta es sí. Entonces, en la conjunción de estos factores son los que nos van a permitir, mediante la acción de las sales biliares, los cuales van a ser las que nos van a permitir polaridad. El pH alcalino 7,8, 8,4 que nos ofrece el microambiente del duodeno y los 36,8, 37 grados de la temperatura permite que la conjunción de todas estas sustancias tensioactivas como las sales biliares que provienen de la bilis y digamos, las sustancias líquidas, lo cual nos permiten emulsionar esas grasas y la temperatura y el pH que activa para que la lipasa tenga actividad óptima, ya nos permite a nosotros todo un cuadro de situación en un espacio para que estas moléculas, gotitas lipídicas, puedan ser emulsionadas. Pero para esto se tiene que constituir bajo un formato que ustedes estudiaron cuando vieron cuál es el comportamiento de una molécula lipídica o de los ácidos grasos o de los fosfolípidos cuando se encuentran en medios acuosos. Y entonces todos estos factores se conjugan ¿para qué? Para que estas moléculas tomen el formato de micelas. Micelas que desde el punto de vista extremadamente doméstico en la explicación son pequeñas gotitas o gotículas de grasas que se conforman de manera tal que logren una estructura en donde la lipasa pueda ubicar a esos triacilglicéridos componentes de estas gotitas y luego escindan los enlaces los enlaces tipo éster, específicamente de los carbonos 1 y 3 de los triglicéridos. Luego, por acción de una isomerasa, el ácido graso esterificado con glicerol que estaba en la posición 2 se trasloca a la posición 1, 3 y entonces tenemos o bien monoacilglicéridos o bien glicerol libre más 3 ácidos grasos libres. Entonces, esta función, esta parte digestiva es bien específica, como lo vieron ustedes, los glúcidos su especificidad, los lípidos su especificidad, factores diferenciales para los glúcidos, para los lípidos, pero que nos permiten entonces tener, luego de la producción de esta emulsificación de las grasas, tener ya los nutrientes celulares para que puedan ser absorbidos en las microvillosidades intestinales a nivel del yeyuno ilio. La pregunta ahora es, ¿tienen los ácidos grasos libres de glicerol algún inconveniente para que poder pasar la membrana? Pues bien, ya lo vamos a explicar en la próxima diapositiva,
de manera tal que, a modo de resumen, previo a esa absorción, terminemos la digestión y veamos un contexto más global de nuestra alimentación, en donde decimos entonces que la actividad catalítica específica para escindir los enlaces tipo éster, que lo están viendo aquí con el puntero, aquí o aquí, actúa la lipasa, que es de origen pancreático y que corta los enlaces a carbono primario, es decir, o bien, perdón, o bien este. Y luego por acción de una isomerasa, se trasloca a la posición 1 o 3 para que luego sea escindido por la propia lipasa. Es así que acá tienen un monoacilglicérido, tienen una esterificación en glicerol, y acá tienen dos ácidos grasos libres. Pues bien, luego acá faltaría continuar la reacción, decimos el monoglicérido es por acción de isomerasa trasloca a posición 1, como sería acá, y entonces la lipasa vuelve a cortar. Pero dijimos que también puede tener colesterol, entonces acá tenemos colesteroles esterasas que van a cortar, si existe, aquí tienen un enlace, una reacción de tipo éster entre el colesterol y el ácido palmítico, ¿sí? Y entonces el ácido palmítico por una colesteril esterasa escinde el ácido graso, también el enlace tipo éster que tienen acá, y le queda un ácido graso libre o el colesterol, o bien la fosfolipasa A, que tiene sitios, acá tiene un fosfolípido, que también son componentes de nuestra alimentación, entonces cortan estos enlaces en lugares específicos. Hay fosfolipasa de distintas familias, fosfolipasa A, fosfolipasa C. Bueno, las fosfolipasas cumplen muchas funciones, no solamente a nivel digestivo, sino también como transductores de membrana a nivel acoplada a receptores metabotrópicos. Pero lo que nos ocupa en este momento, que es la digestión de los componentes nutricionales dentro de un alimento, aquí lo que queremos y llegamos finalmente a entender de que sean triglicéridos, sean colesteroles esterificados o no, o bien sean fosfolípidos, porque existen compuestos asociados al glicerol que sean de composición esterificación de ácido fosfórico en uno de sus carbonos, por acción de estas tres enzimas diferentes, más el microambiente que nos permite adquirir la estructura micelar, todo en su conjunto nos permite que tengamos esta hidrólisis de tipo enzimática por distintas familias dentro de las hidrolasas que liberan nuestros componentes nutricionales. Entonces, acá viene la pregunta. Si esta es la luz intestinal y este es el espacio intersticial, tenemos que hacer una absorción. Y la diferencia, muy, muy importante, en donde nosotros decimos, bueno, ¿qué inconveniente tendrá una molécula de tipo hidrofóbico para atravesar una membrana celular? Y la respuesta es ninguna. Por lo tanto, dentro de los mecanismos biofísicos de membrana que se van a activar para poder absorber a estas moléculas de ácidos grasos, vamos a ver que los ácidos grasos lo hacen por difusión pasiva, es decir, no tenemos ningún inconveniente de la molécula, digamos, de ácido graso no tiene ningún inconveniente para atravesar el borde del cepillo, de la zona de los enterocitos, al igual que tampoco lo tiene el colesterol, molécula hidrofóbica, si es que las hay. Y entonces estos lípidos, lo mismo los fosfolípidos son componentes de las membranas celulares, por lo tanto, por interacciones hidrofóbicas directamente pueden atravesar. Esto conlleva a transportes pasivos. Ahora bien, una vez que la molécula de ácido graso ha sido absorbida, pues los ácidos grasos libres deben sufrir un proceso de reesterificación y resíntesis de triglicéridos, paso importantísimo a la hora de poder vehiculizarse, porque recuerden que luego en este espacio intersticial las distintas capas de tejidos que se van a ir, a nosotros nos interesa básicamente tejidos en la parte del sistema circulatorio, por lo tanto para ser transportados ellos por su condición de hidrofobicidad en un ambiente totalmente líquido como es el plasma, sería imposible y por el contrario altamente riesgoso, ya que adoptarían esta forma micelar y se transformarían en gotas de grasa circulantes, lo cual es incompatible
con muchos fenómenos, bueno, es incompatible con lo que sería la distribución de las grasas desde el punto de vista biológico humano. Entonces, juntamente con este ácido graso, el glicerol, propanotriol, tiene un mecanismo de transporte que le permite internalizarse dentro del enterocito y entonces se producen, como ven acá, la resíntesis a través de los monoacilglicéridos, se vuelven a resintetizar la, eh, los triacilglicéridos y entonces estos triacilglicéridos, que le vamos a llamar exógenos, porque provienen de la alimentación del individuo, la digestión por aparatos enzimáticos específicos, más factores y funciones específicas en la luz intestinal, estos triglicéridos son exógenos. Los triglicéridos son exógenos y estos triglicéridos son vehiculizados por partículas que por moléculas que ustedes las estudiaron, que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas. Las lipoproteínas que de hecho por su tamaño son las más grandes dentro de todas las 4 tipos de lipoproteínas que existen, que transportan, son sintetizados estos kilomicrones a nivel de las células intestinales y a su vez estos kilomicrones se vehiculizan, interaccionan específicamente con las membranas y en la parte de los enterocitos cargan su matriz de lipoproteica en un 85-90% de triacilglicéridos, cargan un 10% de ácidos grasos libres y cargan un 10% de colesterol. Exógenos todos ellos. Luego los kilomicrones vehiculizan todas estas moléculas lipídicas a través de dos sistemas. O bien van por los vasos linfáticos como constituyentes de la linfa, tejido, como ya le dije, de consistencia lechosa, blancuzca por su gran contenido en lípidos específicamente, o bien estas partículas se intercambian y pasan al torrente sanguíneo por el conducto torácico, a lo cual luego ya en la sangre estos kilomicrones se vehiculizan por la vena porta y pueden distribuir en gran parte por todo el aparato circulatorio, pero más específicamente a un tejido, y este tejido es el tejido adiposo. Como ya les mostraba en la primera diapositiva, donde estaba el carnicero con la media res colgada, todo ese gran panículo adiposo que tienen las vacas, los novillos terneros hacia la zona abdominal, pues con ellos lo podemos ver, con nosotros también lo podemos ver cuando nosotros nos vamos a duchar y vemos que nuestro abdomen en esta pandemia con retiro voluntario y aislamiento voluntario está haciendo crecer una masa de tejido lipídico por la baja actividad que tenemos y por los grados de ansiedad y porque nos gusta comer sin que sea ni el aislamiento ni la ansiedad lo que nos genere todo este aumento de nuestra masa de tejido adiposo. Luego los kilomicrones van a descargar su contenido en los adipocitos y para no ahondar y ni repetir conceptos, simplemente porque luego está muy bien detallado en el teórico de la doctora Cejas, nos queda simplemente a modo de poder ver y entender cómo es la estructura lipídica de una lipoproteína, entender que a diferencia de lo que es la estructura de una membrana celular, como una bicapa lipídica, las lipoproteínas están constituidas por una monocapa de fosfolípidos intercaladas con fracciones proteicas, llamadas fracciones apoproteicas, específicas para cada una de las lipoproteínas en cuestión, por lo cual esto nos da a nosotros una identidad. Si uno quiere encontrar y decir qué fracción apoproteica es la que nos define y nos permite a nosotros conocer a las distintas lipoproteínas, son las fracciones comúnmente llamadas APO, pero son apoproteínas. Como pueden ver acá, las lipoproteínas están conformadas como las partes amarillas, que son colesterol libre, como habían visto posterior a la
digestión, absorción, resíntesis, transporte, fosfolípidos de membrana, los grises, y en su interior, en la matriz lipídica, el gran contenido de triglicéridos, un 80%, un 10% de colesterol, como ven acá, y algunos fosfolípidos grisecitos, ¿sí?, que lo hacen en un 10%, pero ellos gran componente de esta monocapa. Ahora bien, como dije, las fracciones apoproteicas son las que le dan la identidad, y esta identidad a su vez nos permite a nosotros entender el rol que cumplen las apoproteínas. Dentro del punto de vista funcional, las apoproteínas tienen fracciones de identidad, y aquí pueden ver la ApoA, que va a ser un referente muy importante para las lipoproteínas de alta densidad, llamadas High Density Lipoprotein o HDL. Las ApoB, que pueden ser diferenciales, ApoB48 para los kilomicrones, ApoB100 para las VLDL, las de muy baja densidad, Very Light Density Lipoprotein, o las de baja densidad, como las Light Density Lipoprotein, LDL. Y luego, dos fracciones apoproteicas de una importancia funcional más que identidad importantísima, como es la ApoC, que la ApoC es una fracción apoproteica ligado directamente a la catálisis como activadores endógenos de la lipoproteína lipasa, tanto la inducible hormonal como la no inducible hormonal, que va a llevar a la activación de la lipoproteína lipasa del kilomicrón a la hora de poder hidrolizar los triacilglicéridos propios de la partícula lipoproteica. En este caso vamos a hablar de las VLDL más adelante como transportadores endógenos, o bien las ApoC, activadoras de las colesteroles esterasas para poder escindir este colesterol esterificado o no. Y luego la ApoE como una molécula apoproteica de señalización e identificación celular, ya que las lipoproteínas no pueden movilizarse erráticamente, sino que lo hacen en forma perfectamente orientada a tejido específico, y lo hacen gracias a este marcador molecular llamado ApoE. Entonces, a modo de ejemplo y en un gráfico más sencillo, una lipoproteína en su estructura tiene en su matriz contenidos lipídicos, en su cobertura fosfolípidos, colesterol libre y las partículas apoproteicas que le dan identidad a cada una de ellas, o bien le dan activaciones para la hidrólisis, o bien le dan identidades tisulares para la vehiculización e interacción con membranas de tejidos específicos. Entonces aquí les pongo un grafiquito de las lipoproteínas, teniendo al kilomicrón como la partícula lipoproteica más grande, transportador de triacilglicéridos exógenos por excelencia, como vimos los productos de digestión y absorción. Luego las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, very light, las cuales también tienen un alto contenido de triacilglicéridos, 85-90%, pero ahora son endógenos, son los de depósitos. Luego las IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, ya que las VLDL son moléculas lipoproteicas de síntesis de las otras que continúan, que son las de baja densidad o LDL. ¿Ven? Entonces las IDL son las lipoproteínas de densidad intermedia, y a estas es la que se les llama lipoproteínas malas, ya que tienen en su interior o en su matriz lipídica alto contenido de colesterol. Aquí se invierten los porcentajes entre un 75, 80, 85% de colesterol contra un 10% de ácidos grasos libres y triacilglicéridos. Y luego, ¿por qué malas? Porque transportan el colesterol hacia la capa elástica de los vasos mayores, de las arterias, empezando a depositarse de temprana edad en nuestro organismo. Recuerden que el colesterol es una molécula que se sintetiza en forma endógena, independientemente de lo que se incorpora por la dieta, razón por la cual estas lipoproteínas cargan su contenido lipídico y en hígado y en
otros tejidos y los llevan a los vasos sanguíneos, comenzando a depositarlos y por ende conformar lo que se van llamando los ateromas o placas de colesterol. Este proceso en general que lleva al aumento de una molécula muy dura, ustedes han visto el ciclopentano perhidrofenantreno, esa conjunción de anillos con una cola funcional que le da mucha identidad y como ya dije en otros teóricos, al colesterol no hay que estigmatizarlo como una molécula mala, ya que todas las moléculas de naturaleza esteroidea, como las hormonas esteroideas, entre otras hormonas que cumplen una gran función en el organismo, parten metabólicamente y biosintéticamente del colesterol, por lo tanto el colesterol hace falta. El hecho es o bien por desbalances metabólicos o bien por sobreconsumo de colesterol, entre lo que se sintetiza más lo que se incorpora a través de la dieta, es que se comienzan a formar estos ateromas que empiezan a ocluir vasos mayores y cuando la placa de colesterol crece hacia la luz del vaso, por lo tanto este vaso sanguíneo se ocluye y cuando se ocluye es que se producen lo que se llama la hipoxia del tejido que alimentaba de oxígeno a ese vaso sanguíneo a través de la sangre, entonces los famosos cuadros de infarto o necrosis tisular por falta de oxigenación y nutrientes. Pero como en toda película, si existe un malo, tiene que existir un bueno, y dentro de estos movilizadores lipoproteicos aparecen las lipoproteínas de alta densidad, es decir, este H es de high, alta densidad, high density lipoprotein, partículas verdaderamente pequeñitas, llamadas colesterol, partículas buenas. ¿Por qué? Porque ellas su matriz lipídica la cargan justamente en estas células de los vasos sanguíneos para luego movilizarlas a través de la sangre al hígado para que ese contenido de colesterol sea volcado dentro de los hepatocitos y ya sea en forma libre o constituyendo las sales biliares pasen a ser componente de la bilis, la cual existen, y aprovecho para mencionarlo aquí, existen 3 tipos de bilis, A, B o C, las cuales varían de acuerdo a la concentración en sales biliares y colesterol. Sobre todo sales biliares, teniendo como particularidad que la bilis es de color marrón tabaco cuando la misma se encuentra concentrada a nivel de la vesícula biliar, la bilis B, que es una bilis de color verdoso, recordarán ustedes alguna vez haber vomitado y cuando ya no hay alimentos o alimentos procesados digestivamente, uno sigue con esos cuadros de cólicos gastrointestinales y vomita, que le dicen vomitan bilis, y esta bilis es verdosa, es una bilis tipo B, que también tiene un nivel de concentración, pero está mucho más hidratada que la bilis A, y la bilis C, que es aquella en donde cuando se remueve nuestra vesícula biliar, es la de síntesis de hígado directo, que es una bilis de color amarillo claro. Pues bien, el contenido de sales biliares, por ende, cuando vamos a la parte de la transformación en las micelas por emulsificación, cuando nosotros hacemos una alimentación muy rica en grasas, la participación de estas sales biliares son las que nos permiten hacer la formación por emulsificación de las micelas para que éstas sean degradadas catalíticamente por la lipoproteína lipasa. Muy bien, entonces aquí un grafiquito para que ustedes vean los tipos primero, los tipos de lipoproteínas que tenemos, el lípido que es transportado en su matriz y las identificadores como ApoA, de los distintos tipos de ApoA y los particulares para cada una de ellas. ApoB48 es quien le da identidad a los kilomicrones o kilomicrones de síntesis o remanentes, las BLDL ApoB, pero ApoB 100, ven que todas tienen ApoC de distintos tipos, ApoE, la IDL, ApoB100 también. ¿Por qué? Porque son moléculas que nacen de la síntesis a partir de VLDL y por lo tanto LDL, ApoB100. ¿En qué cambian? Cambian los porcentajes de su contenido lipídico en la matriz y por último las HDL con un gran contenido de ApoA1 como el marcador de identidad, ApoC, ApoE, como todas ellas. Y como decía, a modo anecdótico,
les muestro una fotito de una de una arteria de las principales, de hecho esto es una aorta abdominal, la cual pueden ver perfectamente todo lo que es la estructura del vaso sanguíneo, en donde esto es una técnica que se está practicando un bypass. Un amigo mío se dedica a este tipo de cirugía cardiovascular y tomo esta fotito en donde pueden ver ustedes las placas de colesterol altamente crecidas con una oclusión del vaso aproximadamente el 80%, por lo cual ya aquí no funciona el stent, sino que tuvieron que cortar para poder hacer el bypass. Y siempre que hablamos de infarto, nosotros referimos al tejido cardíaco, y eso es una equivocación, más ustedes que están empezando a estudiar su carrera de medicina. Infarto es la necrosis tisular por falta de oxigenación y nutrientes como la glucosa, pero básicamente por falta del aporte de oxígeno al tejido, y es así que aquí ven una porción de intestino delgado en donde tenemos una zona de infarto bien masiva por oclusión de vasos sanguíneos, ¿no? Infarto intestinal. Pues bien, finalmente entonces ahora cuando vamos a estudiar y vamos a escuchar el teórico de la doctora Jimena Cejas, podremos entender de forma más detallada que, si bien con todo mi respeto hacia el muñequito que está acá, estos son ustedes, entonces tendrán que ver la alimentación, la nutrición y el impacto. El impacto, dos tipos de patologías diferentes. Esta patología de base más psiquiátrica, que es la anorexia. ¿Qué pasa si yo no tengo mis tejidos de depósito para poder vivir con y aportar a nuestras células cuando hay una demanda energética importante? Hemos visto glucosas, y las glucosas son, si bien importantísimas como moléculas de base bioenergética celular, ¿qué pasa cuando yo no doy esa molécula que en sí mismo se almacena en una cantidad que nos permite una cobertura energética bastante baja en tiempo? O bien pasamos a un consumo masivo, o bien patologías de tipo endocrina que no nos permitan movilizar en forma correcta nuestros metabolismos y tengamos este cuadro de obesidad mórbida. Bueno, muchas gracias y continúan entonces con el teórico de la doctora Cejas.